Imagina que cada movimiento que haces en la vida es una estrategia para ganar o perder. ¿Qué harías si conocieras las claves para nunca perder? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas para enfrentar las dificultades y los desafíos que la vida nos impone. Pocos pensadores han logrado comprender tan profundamente la naturaleza de la estrategia como Sun Tzu, autor de El arte de la guerra, una obra que ha trascendido el tiempo y el espacio. Aunque fue escrita en un contexto militar, sus enseñanzas se aplican tanto en la vida personal como en los negocios, la política e incluso en las relaciones humanas. En este video, te invitamos a descubrir cómo las lecciones de Sun Tzu pueden ayudarte a enfrentar tus propias batallas cotidianas con inteligencia, paciencia y estrategia. Sun Tzu no solo fue un brillante estratega militar en la antigua China, sino también un pensador cuya obra ha tenido un impacto global. El arte de la guerra es considerado uno de los tratados más importantes sobre estrategia, no solo para la guerra, sino para la vida misma. Acompáñanos en este recorrido para conocer más sobre este legendario maestro y cómo sus enseñanzas pueden ser aplicadas en todos los aspectos de tu vida. Sun Tzu, cuyo nombre real era Sun Wu, vivió durante el periodo de los estados combatientes, 475 a 221 AC, en la antigua China. Fue un general al servicio del reino de Wu, y su capacidad para ganar batallas con una estrategia superior lo convirtió en una leyenda de su tiempo. Aunque se sabe relativamente poco sobre su vida, su legado se ha inmortalizado a través de El arte de la guerra, un libro que ha sido estudiado por generales, políticos, empresarios y académicos de todo el mundo. El periodo de los estados combatientes fue una época de gran agitación en China. Los reinos estaban en constante conflicto, buscando consolidar poder y expandir sus territorios. Sun Tzu emergió en este escenario como un general que comprendió que la guerra no solo se ganaba con la fuerza bruta, sino con la astucia, la inteligencia y la estrategia. Su obra no solo tuvo un impacto en su tiempo, sino que continuaría influyendo en líderes a lo largo de la historia. Sun Tzu no fue simplemente un militar más en la historia. Su enfoque único hacia la guerra, que priorizaba la planificación, la preparación y el engaño, cambió la forma en que se entendía el conflicto. Hoy en día, sus enseñanzas son aplicadas no solo en el campo de batalla, sino también en el mundo de los negocios, la política y la vida cotidiana. El arte de la guerra sigue siendo un manual imprescindible para aquellos que buscan ganar sin necesidad de recurrir a la violencia. Para Sun Tzu, la guerra no era simplemente un conflicto físico entre ejércitos, sino un arte que requería una profunda comprensión de la naturaleza humana, la estrategia y la paciencia. Su concepción de la guerra se diferenciaba de la de otros pensadores militares de su tiempo, ya que veía la guerra como algo que debía evitarse siempre que fuera posible. Sin embargo, cuando era inevitable, debía abordarse con inteligencia, astucia y un enfoque estratégico. Sun Tzu veía la guerra como un campo donde las decisiones estratégicas determinaban el éxito o el fracaso, no simplemente la fuerza militar. El conflicto, según él, debía ser un último recurso y, en lugar de depender de la violencia directa, se debía priorizar la planificación detallada, la anticipación de los movimientos del enemigo y la creación de ventajas psicológicas. Esta forma de pensar convirtió a la guerra en un arte, donde la victoria más gloriosa es la que se consigue sin derramamiento de sangre. En nuestra vida diaria, enfrentamos conflictos y desafíos que no necesariamente involucran la violencia. Para Sun Tzu, lo esencial es cómo nos preparamos para esos momentos de adversidad. ¿Qué estrategias aplicamos cuando estamos en una situación de riesgo? Su enfoque puede ayudarnos a ver las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades para aplicar nuestra inteligencia y creatividad. El arte de la guerra está compuesto por 13 capítulos, cada uno de los cuales aborda un aspecto crucial de la estrategia militar. Estos capítulos ofrecen enseñanzas que cubren desde la planificación previa a una batalla hasta la evaluación de las fuerzas enemigas y la administración de los recursos. La estructura del libro es simple pero poderosa, permitiendo a los lectores aplicar sus principios en situaciones muy diversas. El primer capítulo, Estimaciones iniciales, establece la importancia de la planificación cuidadosa antes de emprender cualquier acción.
Otros capítulos como la estrategia del ataque y el uso de la espía muestran la profundidad de su pensamiento sobre cómo usar el engaño, la inteligencia y la preparación para ganar antes de que comience la batalla. Cada capítulo ofrece una lección valiosa no solo para los generales antiguos, sino para cualquiera que busque triunfar en su vida. Este libro ha influido a generaciones. ¿Lo has leído? Comenta tu opinión abajo. El principio más famoso de Sun Tzu es quizás, si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Esta lección es fundamental no solo en la guerra, sino también en la vida diaria. La autoconciencia es clave para enfrentar cualquier desafío. Si entiendes tus propias fortalezas y debilidades y también comprendes a quienes te rodean, puedes anticipar los problemas antes de que se conviertan en grandes obstáculos. En la vida diaria, el conocimiento de uno mismo es una herramienta poderosa. Al ser conscientes de nuestras limitaciones, podemos tomar decisiones más sabias y actuar con mayor claridad. Del mismo modo, entender a los demás, ya sea en una competencia laboral, en negociaciones o en relaciones personales, nos permite adelantarnos a sus movimientos, predecir su comportamiento y actuar de manera estratégica. Piensa en una situación en la que conocías tus propias capacidades, pero también entendías el entorno en el que te movías. Eso te permitió actuar con eficacia. En el trabajo, en los negocios o incluso en el deporte, este principio sigue siendo válido. Quienes se conocen bien y analizan a sus competidores tienen una ventaja en cualquier campo de batalla. La paciencia es una de las virtudes más importantes para Sun Tzu. En el arte de la guerra, enseña que apresurarse en la batalla es un error fatal. La guerra es un juego largo, y la victoria pertenece a aquellos que saben esperar el momento oportuno para atacar. En la vida diaria, la paciencia es igualmente crucial. A menudo, en nuestra prisa por alcanzar el éxito o resolver problemas, tomamos decisiones precipitadas que pueden llevar al fracaso. En el mundo de los negocios, apresurarse para lanzar un producto sin la preparación adecuada puede resultar en un desastre. Lo mismo ocurre en la vida personal. Tomar decisiones impulsivas puede generar consecuencias indeseadas. Sun Tzu nos enseña a esperar, a analizar cada situación con cuidado y a actuar solo cuando estemos completamente preparados. La paciencia no es inactividad, sino una preparación estratégica. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de no haber esperado el momento adecuado? Aprendamos de Sun Tzu. A veces, esperar es la clave para ganar. Sun Tzu enfatiza repetidamente en el arte de la guerra que la estrategia es mucho más poderosa que la fuerza bruta. Para él, la victoria no depende de la cantidad de tropas o del tamaño del ejército, sino de la capacidad de un líder para anticipar los movimientos del enemigo, aprovechar las debilidades del oponente y utilizar los recursos disponibles de manera eficiente. Esta lección tiene un peso particular en la historia, donde se han visto numerosas ocasiones en las que ejércitos más pequeños y estratégicos han vencido a fuerzas aparentemente invencibles. Uno de los ejemplos más claros de esto es la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., donde Alejandro Magno, con un ejército considerablemente menor, derrotó al vasto imperio persa bajo Darío III. Alejandro utilizó una estrategia brillante, creando una brecha en las líneas persas y explotando las debilidades de Darío. Su victoria no fue un golpe de fuerza bruta, sino un triunfo de la planificación estratégica y la anticipación de los movimientos de su enemigo. Otro ejemplo podría ser la Guerra de Independencia de Estados Unidos, donde las colonias americanas, con menos tropas y menos recursos, superaron al poderoso ejército británico mediante tácticas guerrilleras y aprovechando el terreno y el conocimiento local. En la vida diaria, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que pensamos que la única solución es forzar una situación. Sin embargo, Sun Tzu nos enseña que, con una buena estrategia, es posible superar cualquier desafío sin recurrir a la confrontación directa. Es la inteligencia, no la fuerza, lo que determina el éxito a largo plazo. Sun Tzu entendió que la batalla más importante no es la que se libra en el campo de batalla, sino la que ocurre en la mente del oponente. Toda guerra se basa en el engaño, dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Para él, la manipulación psicológica y el engaño eran herramientas clave para ganar sin tener que luchar. Hacer que el enemigo piense que eres más fuerte de lo que realmente eres, o más débil para inducirlo a actuar imprudentemente, es la base de una estrategia exitosa. En el ámbito político,
Los líderes a menudo utilizan tácticas de guerra psicológica para influir en la percepción pública o manipular a sus adversarios. En los negocios, las empresas compiten no solo con productos y servicios, sino también con percepciones. La publicidad, las negociaciones y las decisiones de marketing están cargadas de estrategia psicológica, donde la forma en que un competidor percibe la situación puede ser tan importante como el producto en sí. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en una guerra psicológica de propaganda, espionaje y amenazas veladas. Ambas superpotencias intentaban ganar la superioridad sin involucrarse directamente en un conflicto bélico. El engaño no es necesariamente algo negativo. En la vida cotidiana, utilizamos engaño en pequeñas dosis, cuando negociamos un contrato, cuando intentamos impresionar en una entrevista de trabajo o incluso cuando estamos jugando un juego estratégico. La clave está en usar estas tácticas de manera ética, sabiendo que el verdadero objetivo es ganar sin tener que destruir a tu oponente. Para Sun Tzu, la rigidez es sinónimo de derrota. Un ejército o una persona que no puede adaptarse a las circunstancias cambiantes está destinado al fracaso. Sun Tzu enseña que la clave para la victoria es ser como el agua, capaz de tomar la forma de cualquier recipiente, fluir con los obstáculos y adaptarse a cualquier situación. La flexibilidad es lo que permite a un líder ajustarse a los imprevistos y seguir adelante sin ser destruido por ellos. Un ejemplo claro de la importancia de la flexibilidad en la historia es la Segunda Guerra Mundial. Durante la invasión de Normandía en 1944, los aliados se enfrentaron a una feroz resistencia alemana. Sin embargo, los comandantes aliados, en lugar de insistir en un plan único, fueron capaces de adaptarse a las circunstancias del terreno y del enemigo, cambiando sus estrategias sobre la marcha. Esta capacidad de ajuste les permitió finalmente romper las defensas alemanas y avanzar hacia la liberación de Francia. En nuestras vidas, muchas veces enfrentamos situaciones inesperadas, una oportunidad que no resulta como esperábamos, un cambio de rumbo en nuestra carrera o un imprevisto personal. Aquellos que son capaces de adaptarse a estos cambios y ajustarse a las nuevas realidades, en lugar de insistir en un solo camino, son los que tienen mayores probabilidades de éxito. La rigidez lleva a la destrucción, la flexibilidad a la victoria. Esta lección es tan válida en los negocios y las relaciones personales como lo fue en las antiguas batallas. Aquellos que son capaces de cambiar y adaptarse a las nuevas circunstancias son los que sobreviven y prosperan. Sun Tzu creía que el liderazgo no se trataba solo de tener poder, sino de inspirar respeto y confianza. En El arte de la guerra, describe 5 cualidades esenciales para un líder: sabiduría, sinceridad, humanidad, coraje y severidad. Para Sun Tzu, un líder exitoso debe poseer una combinación equilibrada de estas cualidades, sabiendo cuándo ser compasivo y cuándo ser firme. El equilibrio es clave para liderar tanto en tiempos de paz como de conflicto. Cualidades de un buen líder según Sun Tzu: sabiduría. Un líder debe tener la capacidad de tomar decisiones inteligentes y estratégicas basadas en un análisis cuidadoso de las circunstancias. Sinceridad. La honestidad y la transparencia generan confianza en los subordinados y aliados. Un líder que engaña a su propio equipo está destinado a fracasar. Humanidad. Un buen líder debe preocuparse por el bienestar de sus soldados o empleados. Mostrar compasión crea lealtad y un ambiente de trabajo positivo. Coraje. El valor es esencial en tiempos de incertidumbre. Un líder debe ser capaz de tomar decisiones difíciles y enfrentar el riesgo sin vacilar. Severidad. Aunque la humanidad es importante, un líder también debe ser capaz de imponer disciplina cuando sea necesario. El exceso de indulgencia puede llevar a la indisciplina y al caos. Si crees que estas cualidades son importantes en un líder hoy en día, comparte este video. Un verdadero líder es aquel que inspira a los demás a dar lo mejor de sí, no solo por temor a las consecuencias, sino por respeto y lealtad. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes que tienen éxito no porque son los más fuertes, sino porque saben equilibrar la severidad con la compasión? Para Sun Tzu, la preparación es fundamental. El arte de la guerra insiste en que ninguna batalla debe emprenderse sin una planificación exhaustiva. Un general que entra en combate sin conocer el terreno, sin saber la cantidad de fuerzas enemigas y sin tener una estrategia clara, está destinado a perder.
La clave para Sun Tzu es que la victoria no se gana en el campo de batalla, sino mucho antes, durante la fase de preparación. En la vida diaria, estar preparado es igualmente crucial, ya sea en un proyecto de trabajo, en una presentación importante o incluso en la vida personal. La preparación adecuada puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuando dedicamos tiempo a planificar, investigar y anticipar los posibles obstáculos, estamos mejor equipados para manejar cualquier situación que se nos presente. Pensemos en una entrevista de trabajo. Aquellos candidatos que se toman el tiempo de investigar la empresa, practicar sus respuestas y prepararse adecuadamente para posibles preguntas tienen muchas más probabilidades de destacar que aquellos que llegan sin preparación. De la misma manera, los equipos deportivos que estudian a sus oponentes y se preparan para sus fortalezas y debilidades suelen ser los que salen victoriosos. La victoria se gana antes de la batalla. La preparación es una inversión en el éxito, y aquellos que toman el tiempo de planificar sus pasos, desde la vida personal hasta los grandes desafíos profesionales, son los que están mejor equipados para triunfar. Uno de los principios más importantes de Sun Tzu en el arte de la guerra es la comprensión y el uso del terreno a favor de las tropas. Para Sun Tzu, la elección del terreno no solo influye en la capacidad del ejército para luchar, sino que puede determinar el resultado de una batalla antes de que comience. Conocer el terreno es una ventaja táctica que permite aprovechar las fortalezas del entorno y minimizar las debilidades. Esto es tan relevante en la guerra como en la vida cotidiana. Un caso clásico de la importancia del terreno en la guerra es la batalla de las Termópilas en el 480 a.C., cuando el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros utilizaron el terreno estrecho de las montañas para enfrentar a un ejército persa mucho más grande. Aunque los espartanos fueron superados, su conocimiento del terreno permitió a un pequeño contingente resistir durante días frente a un ejército masivo, infligiendo pérdidas considerables. En la vida personal o profesional, el terreno puede traducirse en el entorno o las circunstancias en las que nos encontramos. Elegir el entorno adecuado para nuestras decisiones o proyectos puede marcar una diferencia significativa. Por ejemplo, si estás en una negociación, elegir el lugar correcto para reunirse, un entorno donde te sientas más cómodo o donde tengas una ventaja psicológica, puede influir en el resultado. En la vida personal, seleccionar las mejores circunstancias o momento para tomar decisiones cruciales puede asegurar el éxito. Conocer el terreno significa estar atento a nuestro entorno y saber cuándo actuar. Como dice Sun Tzu, un líder que controla el terreno ya tiene una ventaja decisiva sobre su enemigo. Una de las enseñanzas más impactantes de Sun Tzu es que la mejor victoria es aquella que se obtiene sin luchar. En el arte de la guerra, Sun Tzu explica que el éxito supremo en una batalla es derrotar al enemigo antes de que se produzca un conflicto armado. En lugar de recurrir a la confrontación física, Sun Tzu sugiere utilizar el engaño, la diplomacia y la estrategia para alcanzar la victoria sin derramamiento de sangre. En la vida moderna, muchas veces nos encontramos en situaciones de conflicto, ya sea en el trabajo, en relaciones personales o en la vida cotidiana. Sun Tzu nos enseña que, en lugar de entrar en confrontaciones directas que podrían dañar a ambas partes, debemos buscar soluciones creativas para resolver los problemas. A veces, negociar o llegar a un acuerdo es mucho más efectivo que una confrontación abierta. Imagina que tienes un desacuerdo con un colega en el trabajo. En lugar de enfrentarte a él en una discusión directa, podrías buscar una manera de resolver el conflicto a través de la colaboración, haciendo que ambos se beneficien del resultado. De esta forma, evitas el daño que una confrontación podría causar y, al mismo tiempo, fortaleces la relación laboral. La victoria más honorable es la que se consigue sin luchar. Sun Tzu nos recuerda que la verdadera habilidad radica en evitar el conflicto, no en enfrentarlo innecesariamente. Esta es una lección poderosa en un mundo donde a menudo creemos que confrontar a los demás es la única solución. Para Sun Tzu, la inteligencia, es decir, la capacidad de obtener información sobre el enemigo, es uno de los factores más importantes para ganar una batalla. En el arte de la guerra, dedica un capítulo completo al espionaje, destacando la importancia de obtener información precisa sobre las fuerzas enemigas, sus movimientos y sus debilidades. Sun Tzu creía que un general informado siempre tendría una ventaja estratégica sobre su enemigo. En la actualidad,
La información es más valiosa que nunca. Las empresas invierten grandes cantidades de dinero en investigación de mercado para obtener información sobre sus competidores. Los gobiernos dependen de agencias de inteligencia para evaluar las amenazas externas e internas. El acceso a información precisa puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en casi cualquier área de la vida. En el ámbito empresarial, empresas que poseen mejor información sobre sus competidores y sobre el mercado tienen una ventaja significativa. Por ejemplo, en el mundo de la tecnología, compañías como Apple y Google invierten constantemente en investigación y desarrollo para asegurarse de que están por delante de sus competidores. La capacidad de anticipar los movimientos de los rivales y adaptarse a las tendencias del mercado les permite mantenerse en la cima. La información es poder. En un mundo donde las decisiones rápidas y bien informadas pueden cambiar el rumbo de un negocio o una vida, la lección de Sun Tzu sigue siendo fundamental. Obtener información precisa y utilizarla de manera estratégica puede ser la clave para el éxito. Aunque Sun Tzu promueve el uso del engaño y la estrategia para derrotar al enemigo, también enfatiza la importancia de respetar al oponente. Subestimar al enemigo es uno de los errores más graves que un líder puede cometer. Para Sun Tzu, el respeto por el oponente no solo significa reconocer su capacidad de lucha, sino también estudiar sus movimientos, comprender sus motivaciones y anticipar sus reacciones. En la vida cotidiana, respetar al enemigo puede aplicarse a muchas situaciones. Por ejemplo, en los negocios, respetar a tus competidores significa reconocer sus puntos fuertes y aprender de sus éxitos. En lugar de menospreciarlos, un empresario inteligente estudia a su competencia y utiliza esa información para mejorar su propia estrategia. En el ámbito deportivo, un equipo que subestima a su oponente corre el riesgo de ser derrotado. Esto ocurrió en la Copa del Mundo de Fútbol de 1950, cuando Brasil, el gran favorito, subestimó a Uruguay en la final. Uruguay ganó el partido, demostrando que incluso el oponente más subestimado puede superar a los grandes favoritos si es subvalorado. Subestimar al enemigo es el camino hacia la derrota. Sun Tzu nos recuerda que, en cualquier situación, la arrogancia y el desprecio por la competencia pueden llevarnos al fracaso. El respeto por el oponente no solo es una muestra de sabiduría, sino también una estrategia clave para prepararnos adecuadamente. Las enseñanzas de Sun Tzu no solo han influido en el ámbito militar, sino también en líderes y pensadores de todo tipo a lo largo de la historia. Desde generales hasta políticos, empresarios y filósofos, las lecciones del arte de la guerra han sido aplicadas en numerosos contextos. Ejemplos históricos: Napoleón Bonaparte, conocido por su genialidad militar, se dice que estudió las tácticas de Sun Tzu y las aplicó en sus campañas. La combinación de la velocidad, la sorpresa y la estrategia de Napoleón refleja muchas de las lecciones del maestro chino. Mao Zedong, líder de la Revolución China, aplicó muchas de las enseñanzas de Sun Tzu en su guerra de guerrillas contra el Kuomintang. Su capacidad para desgastar a un enemigo más fuerte a través de tácticas de guerrilla fue fundamental para su eventual victoria. Norman Schwarzkopf, el general que lideró las fuerzas aliadas durante la Guerra del Golfo en 1991, mencionó en varias ocasiones que utilizó las estrategias de Sun Tzu para planificar la Operación Tormenta del Desierto, que resultó en una victoria decisiva y rápida. Si conoces alguna aplicación moderna de las ideas de Sun Tzu, déjala en los comentarios. Su legado sigue influyendo en nuestras vidas. El impacto de Sun Tzu va más allá del ámbito militar. Sus ideas han moldeado el pensamiento estratégico en todo el mundo y continúan siendo estudiadas en escuelas militares y de negocios. Su enfoque en la planificación, la flexibilidad y el respeto por el oponente sigue siendo relevante en el mundo moderno. El arte de la guerra ha trascendido su origen como un tratado militar para convertirse en una fuente de inspiración en muchas áreas de la cultura popular. Las ideas de Sun Tzu sobre la estrategia, la psicología y la planificación han sido adaptadas a diversas formas de arte, como el cine, la literatura y la televisión. En muchas obras de ficción,
los personajes emplean principios que podrían haber sido extraídos directamente del libro de Sun Tzu. En películas como El Padrino, los personajes principales aplican lecciones de estrategia y control de poder que recuerdan a las enseñanzas de Sun Tzu, donde la inteligencia y la manipulación se valoran por encima de la violencia directa. En la serie House of Cards, el personaje de Frank Underwood utiliza tácticas de engaño y manipulación política que son reminiscencias de las lecciones de Sun Tzu sobre la guerra psicológica. En lugar de recurrir al conflicto abierto, Frank se asegura de ganar sus batallas políticas sin entrar en confrontación directa. Incluso en la saga Star Wars, donde los Jedi y Sith luchan por el control del universo, hay lecciones implícitas de estrategia y guerra que reflejan las enseñanzas de Sun Tzu, como la importancia de la paciencia, el engaño y la adaptabilidad. El personaje de Tyrion Lannister en la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin utiliza constantemente la inteligencia y la astucia para superar a adversarios mucho más poderosos. Al igual que Sun Tzu, Tyrion entiende que ganar la batalla sin pelear es la mayor victoria. Es sorprendente cómo las enseñanzas de un general de la antigua China han permeado tantas áreas de nuestra cultura moderna. Desde películas hasta libros, las ideas de Sun Tzu sobre la estrategia continúan inspirando a artistas y escritores a crear personajes que ganan sus batallas con ingenio y planificación. Uno de los campos donde las enseñanzas de Sun Tzu han sido más adaptadas es el mundo empresarial. Líderes y directivos de todo el mundo han encontrado en el arte de la guerra lecciones aplicables a la gestión, la competencia y el liderazgo en sus empresas. La capacidad de Sun Tzu para anticiparse a los movimientos del enemigo y gestionar recursos limitados de manera eficiente lo convierte en un manual esencial para aquellos que buscan prosperar en entornos altamente competitivos. Estrategias aplicadas a los negocios. Conoce a tu competencia. Así como Sun Tzu enseñaba que es vital conocer al enemigo para anticipar sus movimientos, en los negocios es crucial conocer a la competencia. Las empresas que estudian a sus rivales, identifican sus puntos débiles y aprovechan sus fortalezas tienen una clara ventaja en el mercado. La importancia de la planificación. Tal como Sun Tzu recomendaba planificar cada movimiento en una batalla, los líderes empresariales deben prever cada acción y reacción en el mundo de los negocios. Un plan bien estructurado que considere todos los escenarios posibles es esencial para superar a la competencia. Flexibilidad y adaptabilidad. En los negocios, como en la guerra, la capacidad de adaptarse a los cambios en el mercado y ajustarse a las nuevas tendencias es esencial para sobrevivir. Las empresas que se resisten al cambio suelen quedar rezagadas, mientras que las que adoptan un enfoque flexible prosperan en un entorno dinámico. Comparación con libros modernos de liderazgo. Muchos libros de gestión y liderazgo modernos, como The Lean Startup de Eric Ries o Good to Great de Jim Collins, se inspiran en los principios de Sun Tzu. Ambos promueven la idea de adaptación, flexibilidad y aprendizaje continuo como claves para el éxito, conceptos que Sun Tzu ya destacaba en su obra maestra. En un mundo empresarial donde la competencia es feroz, las lecciones de Sun Tzu siguen siendo aplicables. Las empresas que planifican, se adaptan y estudian a sus competidores están mejor posicionadas para alcanzar el éxito. Aunque el arte de la guerra fue escrito como un manual militar, sus enseñanzas trascienden el campo de batalla. Sun Tzu ofrece lecciones valiosas sobre la vida en general, cómo enfrentar desafíos, cómo mantener la calma en situaciones difíciles y cómo tomar decisiones con inteligencia y previsión. Sus principios de estrategia, paciencia y autoconocimiento pueden aplicarse a una amplia gama de situaciones cotidianas. La importancia de la autoconciencia. Como Sun Tzu señaló, conoce a los demás y conócete a ti mismo. Esto es vital no solo en el campo de batalla, sino también en la vida. Conocer nuestras fortalezas y debilidades nos ayuda a tomar mejores decisiones y a evitar situaciones que podrían poner en riesgo nuestro bienestar. La paciencia como clave del éxito. La vida está llena de situaciones en las que la impulsividad puede llevarnos al fracaso. Sun Tzu nos recuerda que el éxito no siempre llega de inmediato y que la paciencia y la planificación cuidadosa son esenciales para alcanzar nuestras metas a largo plazo. Adaptabilidad. Sun Tzu creía que los líderes exitosos eran aquellos que podían adaptarse a cualquier circunstancia. En la vida,
Esto es igualmente cierto. Aquellos que son flexibles y capaces de ajustarse a los cambios inesperados son los que superan los desafíos y prosperan. Imagina que estás enfrentando un desafío importante en tu carrera, como un cambio en el liderazgo o una reorganización en tu empresa. En lugar de resistirte al cambio, Sun Tzu te enseñaría a observar el nuevo terreno, adaptarte a las nuevas circunstancias y encontrar la mejor manera de utilizar tus fortalezas para prosperar en el nuevo entorno. La vida está llena de desafíos, pero con las herramientas adecuadas, podemos enfrentarlos de manera estratégica. Sun Tzu nos ofrece una guía no solo para ganar en la guerra, sino para ganar en la vida, mediante el autoconocimiento, la paciencia y la adaptabilidad. Las enseñanzas de Sun Tzu han resistido la prueba del tiempo porque van más allá del campo de batalla. Su obra, El arte de la guerra, es un tratado sobre la vida misma, una guía para enfrentar los desafíos con inteligencia, paciencia y estrategia. A lo largo de este video, hemos explorado cómo sus principios pueden aplicarse en muchos aspectos de nuestra vida, desde el liderazgo y los negocios hasta nuestras relaciones personales y la resolución de conflictos. Quizás no enfrentemos ejércitos todos los días, pero las batallas de la vida se ganan con estrategia, preparación y adaptabilidad. ¿Estás listo para ser un estratega en tu vida? Aplicar los principios de Sun Tzu puede hacer que nuestras decisiones sean más sabias, nuestras relaciones más sólidas y nuestras vidas más plenas. Comparte este video si te ha inspirado y deja en los comentarios cómo piensas aplicar estas lecciones en tu vida diaria.